Ahora ya pasamos con el siguiente tema, a cargo de un colega desde allá de tierras mexicanas. Tenemos a Jonathan Iván Ramírez con el tema abdomen agudo, y él es estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Él también además es creador de contenido médico con su canal de YouTube, que creo que aquí lo ha compartido en los comentarios. Entonces, Jonathan, te dejo a ti a cargo y las luces del escenario son tuyas. Va, déjame compartir. Ahí Doménica pregunta si el post es que falta, si desde que lo enviamos hasta mañana en la madrugada tienen, hasta que las 6 de la mañana, ¿verdad? Antes de comenzar con, bueno, no, mañana no hay bloque por la mañana, tienen hasta las 6 de la mañana del domingo. Hoy sí, Jonathan, si puedes, y te pedimos el gran favor de comenzar desde el principio, nos dicen ahí en los mensajes, por favor. Sí, claro, ahí voy. Bueno, empezando de nuevo, pues esta frase me gusta mucho y quiero recalcarla, que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se va a amar también la humanidad. Esto lo dijo Platón. En cuanto a su definición, es un síndrome. El síndrome de dolor abdominal, como nos enseñan en la escuela de medicina, pues un síndrome está compuesto de signos y síntomas. En cuanto al síntoma cardinal, ¿qué va a ser? Va a ser el dolor. En sí, la simbología del dolor, lo que son las causas, si hay una referencia al dolor, si este dolor es crónico o si es agudo. En sí, toda la simbología del dolor va a ser la que nos va a dar la pauta para tener un buen diagnóstico. Y para que se cumpla el síndrome, tiene que repercutir en el estado general y tener una duración de 24 a 48 horas como mínimo y de 5 a 6 días como máximo. Entonces, ahí descartamos algunos síndromes como el síndrome de intestino irritable, que son dolores crónicos, y pues realmente el paciente ya cursa con desde un tiempo largo. En cuanto a la epidemiología, sabemos, aquí en nuestro medio, sabemos que pues, nos escuchan de otros países y pues la epidemiología cambia, hasta las mismas ciudades cambia. Entonces, pero como hace una epidemiología, podríamos tomar en cuenta que el 10% de los pacientes que van a entrar a urgencias van a tener un abdomen agudo. Entonces es la novena causa de consulta. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar el síndrome de abdomen agudo? Se va a clasificar en quirúrgico y no quirúrgico, en urgente y no urgente. El quirúrgico va a ser todas aquellas patologías que van a necesitar una intervención quirúrgica, como cuáles: apendicitis, colicistitis, diverticulitis, obstrucción intestinal, neoplasia y úlcera perforada. Y aquellas no quirúrgicas son aquellas que, pues, no, como su nombre lo dice, van a necesitar más un tratamiento médico. Y cuando estamos estudiando y pensamos que todo dolor abdominal proviene de la cavidad abdominal, no es así. Hay muchas enfermedades metabólicas extraabdominales, desde retroperitoneales hasta torácicas, que nos dan un abdomen agudo. Como estas viene siendo el saturnismo, porfirias, epilepsia abdominal, que son enfermedades pues relativamente raras, pero hay que tenerlas en mente. Cetocidosis diabética. Recuerdo que a mí una vez me hicieron un caso clínico y la respuesta de ese dolor abdominal era una cetocidosis diabética. Y pues, menos aquí en México, pues está elevada la incidencia de la diabetes y hay que tenerla en cuenta. Pancreatitis, que en su mayoría el tratamiento va a ser médico. Y aracnoidismo, que viene siendo pues la picadura de un arácnido que cursa con dolor abdominal. Ahorita vamos a ver que todos estos tienen antecedentes diferentes y esto nos va a ayudar a dirigir nuestro diagnóstico. Igual si me escucho intercortado, dígame. Las causas de abdomen también se pueden dividir en obstructivas, inflamatorias y vasculares. Las obstructivas pueden ser por bridas, más adelante les voy a decir, pero les voy a introducir de que si tú tienes un antecedente de pues, cirugías a corto plazo, y si este paciente tiene un cuadro obstructivo, te viene a la mente que son bridas. Si el paciente ya es adulto, una neoplasia, hernias encarceladas, vólvulos, imaginación intestinal. Inflamatorias como apendicitis, colecistitis y diverticulitis. Entre vasculares tenemos la ruptura del aneurisma y la isquemia mesentérica.
Aquí tenemos pues lo que viene siendo un dibujo que pues a mí me gusta mucho porque en sí manifiesta las patologías abdominales de un síndrome abdominal agudo. ¿Cómo puede ser? Si vemos en el hígado, podemos ver que podemos tener un absceso piógeno o mediano que nos esté dando eh, este dolor. Ahorita vamos a ver que pues en sí la víscera no duele, lo que duele viene siendo sus cápsulas. Entonces, el árbol biliar, gastrodenal, peritoneal, el intestino delgado, el uterino, esplénico, mesentérico, el intestino grueso y ovarios y pues sus anexos. Entonces, por ejemplo, tenemos que en duodenal y gástrico, pues podemos tener úlceras que pues estas pueden llegar a presentar dolor y si se perforan, pues darnos un cuadro de pues, ruptura de víscera. Al igual que pues una introspección al nivel del ciego con el ilion uterino, pues algún mioma o algún embarazo ectópico que nos esté dando aquí problemas. A nivel de sigmoides, tenemos la diverticulitis, que pues generalmente se dice que las divertículos son las canas del colon, es decir, que cuando tú vayas a, digamos, tengas unos 40, 50 años y hayas tenido una dieta mala en fibras, generalmente pues, vas a tener divertículos, pero que estos se inflamen y que produzcan abscesos ya es otra patología, pero la diverticulitis también nos da un abdomen agudo. Crohn y las enfermedades intestinales inflamatorias también van dentro de este cuadro. Traumatismos. Recuerden que los traumatismos pues, son una de las causas del síndrome de intestino, pues, síndrome abdominal agudo. ¿Por qué? Pues sabemos que hay vísceras sólidas que se llegan a romper. Generalmente, ¿cuál es el que más con frecuencia se rompe? El vaso. El vaso es muy frágil por su consistencia anatómica. Entonces, aquí hay una pregunta que pues es muy importante y pues ahí a lo mejor vienen las preguntas, es que el peritoneo algunos síntomas, por ejemplo, el vaso al romperse libera sangre. Al liberar sangre hace una peritonitis química a través de todo el peritoneo y por eso presenta este dolor. Y también algo muy importante que es que irrita lo que viene siendo el diafragma. El diafragma, si sabemos, está inervado a través de los nervios del plexo cervical profundo. Y entonces esta inervación le da un dolor referido al cuello. Entonces, paciente traumatizado que le duele el cuello, pues generalmente es la irritación química de la sangre en el diafragma. Y ese signo se llama signo de Kerr. Lo repito, signo de Kerr. ¿Va? Continuando, esas eran las patologías abdominales. Pero también hay patologías que nos pueden dar dolor abdominal, pero sin ser de origen abdominal. A lo mejor se escucha muy rebuscado esto, pero ahorita se lo explico. Por ejemplo, sabemos que los recesos costodiafragmáticos de los pulmones generalmente son aquellos espacios donde puede el pulmón pues, expandirse. Ok, lo que viene siendo el costodiafragmático, este se desplaza hasta la hasta la 12ª vértebra. Entonces, esa 12ª vértebra generalmente ya está a nivel del abdomen. Entonces, cuando tú tienes un empiema o un proceso de derrame pleural, esta va a empezar a irritar lo que viene siendo la porción abdominal, entonces te puede dar un dolor abdominal, pero que no sea de origen del abdomen. Al igual que si nos vamos hacia atrás, hacia el retroperitoneum, un cólico ureteral te puede dar también dolor abdominal, pero sin ser original del abdomen. Vascular, podemos tener un aneurisma, como ya hemos mencionado. Sistémico, también hay algo importante que me gustaría mencionarles, que hay un procedimiento que se llama crisis de Delft o Dielt. Estas crisis es cuando un lito procedente del riñón se atora lo que viene siendo entre la unión de la pelvis con el uréter. Esta obstrucción, la pelvis trata de vencer la presión y genera un cólico, pues cólico renal. Entonces, esa también viene siendo, pues, un origen de un abdomen agudo, pero no que tienen origen en las vísceras abdominales. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. También el páncreas nos puede dar un dolor. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos orígenes
para no decir que simplemente dolor abdominal viene siendo vísceras abdominales, ¿no? También puede ser extraabdominal o retroperitoneal, entonces es un mundo en el que tienes que sumergirte y así. En cuanto a su fisiopatología, hay que entender muy bien lo que viene siendo el dolor y su fisiología. ¿Por qué? Porque si sabemos el origen de donde está ocasionando el dolor, qué estímulos lo producen y cómo se transmite, vamos a saber que hay dolores viscerales, parietales y referidos. Entonces, podríamos distinguir de qué órgano procede. Entonces, generalmente los estímulos que generan dolor es la contracción, como el caso de una colilitiasis, donde pues el hito está obstruido. Entonces no quiere pasar, como el espasmo de una víscera hueca, la inflamación o isquemia. La isquemia, por ejemplo, en la apendicitis, hay en la parte gangrenosa de la apendicitis suele doler y hay inflamación por lo mismo. Esos son estímulos, ¿sí? La transmisión se va a dar por dos fibras en su mayoría, las mielínicas tipo alfa y las amielínicas tipo C. Cada una maneja pues diferente el dolor. Ahorita se lo voy a explicar de manera más detallada. Entonces, estas van a irse a través de la médula, a través de la cadena simpática, a la médula. Y esta de la médula al cerebro, hacia la codificación. Pero como les digo, esto vamos poco a poco y se lo voy dando por pedazos. Ok, vamos a hablar del dolor visceral o protopático. Este dolor va a tener origen en las vísceras huecas, en sus paredes, en las cápsulas de los órganos sólidos, como viene siendo el hígado. Y bueno, los nervios simpáticos van a irse a la cadena ganglionar, como vemos aquí, y de la cadena ganglionar van a irse a la asta posterior. De la asta posterior van a ir al espinotalámico, a la porción posterior del tálamo y a su vez a la corteza somatosensitiva. Aquí es muy importante aclarar que aquí es la razón por qué el dolor visceral es difuso, porque las fibras tienen de tres opciones: se quedan en el mismo nivel de la cadena, se van a un nivel superior de la cadena o se van a un nivel inferior de la cadena. Es decir, que no solamente estimulan el segmento de la médula a su nivel, sino estimulan el nivel superior y estimulan el nivel inferior. Entonces así generan un dolor pues no localizado, y aparte que sus fibras son de tipo C, son lentas, entonces va a ser un dolor no localizado, lento y sordo. ¿Va? A diferencia del que sigue, que es el parietal o epicrítico. Este dolor lo van a transmitir los nervios raquídeos. Generalmente pues empieza de la T7 en el abdomen y termina hasta el T2 o hasta el L1. Entonces, estos van a ir por el nervio raquídeo y también van a pasar a la asta posterior. Y aquí es algo muy importante porque en el dolor referido, el que sigue, hay una teoría que se llama de proyección y reflexión, donde este punto exacto donde se unen las fibras viscerales con las somáticas en la asta posterior, aquí es donde hay una confusión y es lo que nos da el dolor referido. Pero más a rato lo vamos a tomar más a fondo. Entonces, el nervio raquídeo, la primera neurona, la segunda pasa a la asta posterior, la tercera al tálamo y como la otra pasa a la corteza somatosensitiva. Entonces, este es un dolor, ¿cómo va a ser descrito? Dolor localizado y de rápido. O sea, va a ser un dolor que tú lo vas a poder decir, aquí está, aquí lo siento en la manita, entonces, o en el abdomen, en la porción, no sé, en el flanco derecho, en el hipocondrio derecho, va a ser un poco más locado. Entonces, va a haber patologías en las que va a tener de los dos tipos de dolores. Por ejemplo, en la apendicitis, como ya nos comentó, la apendicitis va a tener un dolor, primero, visceral, que se va a reflejar periumbilicalmente al principio, pero conforme vaya creciendo, inflamándose y haciéndose un poco más grande la inflamación, va a tocar el peritoneo parietal, y aquí ya va a estar inervado por las fibras parietales, y entonces va a ser un dolor pues parietal. Entonces aquí ya empezamos a entender por qué duele alrededor del abdomen al principio, en el ombligo, y después por qué duele a nivel de la fosa ilíaca derecha.
El dolor referido va a ser aquel que no va a ser de acuerdo al sitio anatómico o de las fibras sensitivas. Es decir, vamos a tener un dolor que en el caso del apéndice, pues su ubicación anatómica está en la fosa ilíaca, pero este se va reflejado alrededor periumbilicalmente. Entonces, así varios tipos de dolores, como les dije, el signo de Kerr, una irritación del diafragma nos va a doler el hombro. Por ejemplo, otro ejemplo viene siendo el riñón. Cuando hay un cólico renal, el riñón va a tener un desplazamiento inguinal. Todo este va a ser su dolor referido. En la vesícula biliar nos puede dar en la escápula ipsilateral, en el páncreas nos puede dar hasta la espalda. Entonces, hay que tener en cuenta que no todo el dolor va a ser en el sitio anatómico. Puede ser referido, de tipo visceral, parietal y referido. Entonces, que quede estas bases muy, muy aprendidas, digamos, para que entendamos los siguientes mecanismos. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a tener que generalmente va a ser los antecedentes, la anamnesis y la exploración física, lo que nos va a dar la pauta para saber qué tipo de dolor y cuál es el órgano afectado. La clínica, hay que saber los antecedentes. Como les dije, si es una cirugía abdominal previa, ya nos vamos más enfocando que fue unas adherencias. En una mujer fértil es un embarazo ectópico hasta que no se muestre lo contrario. Diabéticos, como les dije, una cetosis diabética. Familiares con litiasis renal, les dije, una litiasis renal también nos puede dar dolor abdominal. Un antecedente traumático, pues cuando pienses en trauma, ruptura de vísceras sólidas. Y la primera, por frecuencia, el vaso. Ingesta de medicamentos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los AINES no tienen una cierta relación con lo que vienen siendo las úlceras a nivel pues estomacal. Entonces, la ingesta de AINES también nos puede decir que puede ser una úlcera y que esta se perforó. Y antecedentes de hemorragia digestiva alta o baja. Esto también es importante porque un paciente con hemorragia o hematemesis va a ser muy diferente a la semiología que tenga un paciente con rectorragia. Entonces hay que determinar el tipo de hemorragia y su lugar y así determinar dónde está la zona dañada. En cuanto a la anamnesis es muy importante. Hay que determinar la edad, el sexo, las comorbilidades. ¿Por qué la edad y el sexo? No es igual si tienes un dolor en fosa ilíaca derecha y es un niño aproximadamente pues joven, 19 años, 19, 20, ya piensas en apendicitis, pero no vas a pensar en apendicitis en un adulto que ya tiene 70 años. Ahí piensas, pues a lo mejor en una diverticulitis. Sexo. Vas a pensar en sexo, por ejemplo, hay patologías que son un poco más frecuentes en la mujer, como cuál viene siendo una colecistitis o los cólicos renales. Hay una regla de las 4 Fs, una family, fat, fertility. Esas son las indicaciones, y FORI. Esas son las 4 Fs de la frecuencia en la que puede haber colelitiasis. Comorbilidades, ingestión de sustancias, infecciones pasadas. ¿Por qué infecciones pasadas? Porque muchas de las, cuando son niños, pueden haber hasta ruptura de vísceras huecas, generalmente en el intestino delgado, por infección de salmonela. Esta se multiplica en las placas de Peyer y empieza a obstruir y empieza a hacer más delgada la pared del intestino y se rompe. Síntomas asociados, también hay que entender que si tiene vómito, si tiene diarrea, hay que saber si tiene anorexia. Todos esos te van a integrar un cuadro pues clínico y así irte dirigiendo un poco más hacia tu diagnóstico. La anamnesis del dolor, tenemos una mnemotecnia que es Alicia. La antigüedad, como estamos aquí, vamos a centrarnos en algo que sea agudo. Localización. Aquí ya vamos a empezar a integrar lo que hemos visto anteriormente. Localización, si sabemos que es en fosa ilíaca derecha, hay que pensar, pues, apendicitis. Si es periumbilical, también apendicitis, porque pues sabemos que es visceral. La irradiación, si se irradia a la ingle, pues ya sabemos que es un cólico renal. Características, si es
fungitivo, si es sordo, si es mal localizado, si es bien localizado. Ya sabemos con la fisiopatología a qué fibra le está pegando esa patología. Intensidad, atenuantes o agravantes. En los atenuantes o agravantes, generalmente los pacientes con peritonitis, tú le pides que haga la maniobra de Valsalva, que respire y que pues puje sin soltar este aire, aumentando la presión intraabdominal. Esto genera dolor en estos pacientes. Esto es un agravante. O hay atenuantes, como hay pacientes que pues se mantienen en posiciones que les acomode o que se sientan mejor y que atenúen su dolor. Frecuencia y duración, también hay que tomar esa en anamnesis del dolor y asociación a otros síntomas. En la exploración física hay que hacer, pues ya sabemos, la inspección, auscultación y palpación y percusión. Inspección, hay que ver las facies, si está deshidratado, ya si vemos que tiene un signo del manto, o si su piel está muy deshidratada, sus ojos hundidos, tiene, a lo mejor tú haces checas su capilaridad y lo ves mal, entonces ya empiezas a pensar que tiene un choque o a lo mejor hasta un aneurisma de la aorta y se rompió. Auscultación, hay que escultar, por ejemplo, si tú escultas a nivel de la 12ª costilla, pues, y encuentras matidez, podrías darte cuenta de que pues a lo mejor y es un empiema, o a lo mejor y si encuentras pérdida de la matidez de la víscera sólida que es el hígado, podrías encontrar también un absceso mediano. Palpación, tenemos los signos, bueno, los puntos que nos mencionó también en la exposición pasada, el punto de McBurney, el Lance, el de Murphy. Estos puntos podemos palparlos, son puntos dolorosos. Percusión, si hay pacientes con peritonitis, o pues al percutir el abdomen se escucharía muy diferente a una persona que sin esta patología. Entonces hay que integrar todos las herramientas que tú tengas, tanto manuales, tanto de conocimientos, para integrar un diagnóstico. Estudios de laboratorio. Como sabemos, los estudios de laboratorio y de gabinete son paraclínicos, es decir, que no son la prioridad. Van a ser nuestro apoyo en cuanto a la clínica, en cuanto a lo que estamos pensando que tiene nuestro paciente. Pero, ¿cuáles nos pueden ayudar? La BH o la PCR, la proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque si tú pides esto, vamos a ver leucocitos alterados, generalmente con los neutrófilos o polimorfonucleares, pues hacia arriba, entonces ya te vas a un proceso inflamatorio. Las pruebas de función hepática y enzimas colestásicas nos van a decir que, por ejemplo, si tenemos un patrón citolítico, podemos pensar en un absceso o una fosfatasa alcalina muy elevada, podemos pensar en obstrucción de las vías biliares. Enzimas pancreáticas, estas también son importantes para dos cosas. No todas las enzimas pancreáticas te van a decir que tiene una pancreatitis. Por ejemplo, la lipasa pancreática tiene cierta sensibilidad para la pancreatitis, pero otras enzimas como la amilasa pancreática, esta se altera por ejemplo, se altera en procesos de perforación de vísceras huecas como intestinales, también se eleva en cuanto a embarazos ectópicos. Entonces hay que tener en cuenta que también no son sensibles todas para una cierta patología. Y otra de las que nos podemos ayudar puede ser la prueba de embarazo, y pues un ego para saber si hay infección en vías urinarias, para irnos hacia el lado de una patología de carácter urológico. ¿De acuerdo? Bueno, en los estudios de gabinete de imagen, pues el gabinete de imagen, pues vamos a tener las radiografías, y es lo más sencillo y lo que pues lo tenemos más a la mano. Aquí tenemos pues signos de aire libre en la cavidad. Si nos damos cuenta, el hígado está muy separado, donde están las flechas rojas, está muy separado del hígado de la diafragma, haciendo esa separación, esa disección neumática. Aquí tenemos una radiografía clásica de una oclusión abdominal, donde hay esas, yo las veo como nubes, porque recuerdo que pues hay nube tras nube hacia arriba, entonces, pero generalmente es un nivel hidroaéreo. Entonces, esta es una imagen oclusiva de un cuadro de oclusión intestinal. Otros síntomas otros signos radiológicos de lo que viene siendo pérdida o escape de aire hacia la cavidad abdominal, viene siendo estos. Cuando hay aire dentro de la asa intestinal y afuera de la asa intestinal, se marca muy bien sus contornos. Entonces podemos ver todas sus fisuras.
O también este signo del triángulo, donde vemos que las dos asas forman un triángulo entre ellas, y es porque hay aire entre ellos dos. También otras estructuras que normalmente no se ven en una radiografía se logran ver cuando hay aire. Por ejemplo, aquí vemos que viene siendo el ligamento falciforme del hígado, o también se puede ver hasta los ligamentos, pues los remanentes de las arterias umbilicales, también los podemos ver pegadas a la pared abdominal. Muy bien. Otro que nos podemos ayudar puede ser las radiografías, pues al ver un lito al nivel de los ureteros, ya nos podemos ir que, pues sí, bueno, el síndrome de abdomen agudo, pues por un lito uretral. Podemos ver también en las radiografías absceso mediano. También podemos ver, aquí tenemos una radiografía de lo que viene siendo un derrame pleural, que también, pues como les dije, son causas extraintestinales que nos pueden dar dolor a nivel abdominal. En el ultrasonido también es importante porque pues, nos va a dar cierta pauta. De hecho, hasta hay signos ultrasonográficos de dolor, pero nos va a ayudar para investigar qué viene siendo las vías biliares. De hecho, el ultrasonido lo que va a checar en sí va a ser engrosamiento de las paredes, porque un engrosamiento de la pared quiere decir inflamación. Entonces, generalmente si hay un engrosamiento de las paredes a nivel de la apéndice vermiforme, a nivel de la pared de la vesícula, quiere decir que hay un proceso inflamatorio. Entonces, pues hay que estudiarlo más. Pero pues aquí es de grapa, ves todo el hito, igual aquí el fecalito. Entonces, pues son diagnósticos estudios que hay que tener en cuenta. Podemos también, para el embarazo ectópico, podemos usar un ultrasonido transvaginal para estudiar esa zona y ver que pues el embarazo haya sido en su lugar. Si no, pues fue ectópico y ya vemos la causa que el síndrome de abdomen agudo pues es por esta causa. Bueno, el TAC. El TAC también es importante, puesto que nos ayuda para ciertas clasificaciones. Por ejemplo, tenemos aquí un TAC a nivel pélvico y pues este nos viene siendo pues diverticulitis. Y de hecho hay muchas clasificaciones, como la clasificación de Hinchey, que nos ayuda a clasificar el tipo de diverticulosis. Aquí, al otro lado, tenemos un TAC a nivel del páncreas. ¿Y por qué? Porque también hay clasificaciones con el TAC que nos ayuda a hacer el diagnóstico y el pronóstico, como viene siendo la clasificación de Baltazar. Aquí tenemos otra de una diverticulitis y otra de una pancreatitis. Entonces el TAC también es importante, pero no es como que, bueno, en muchas situaciones pues no se tiene a la mano, pero hay unas que son el estándar de oro. Por ejemplo, el estándar de oro, como lo vimos, es en la apendicitis. Pero y aparte que da mucha radiación. Eso es muy importante, que da mucha radiación. Y para los nefropáticos que están enfermos del riñón, pues no está indicado. Entonces nos ayuda a clasificaciones tanto diagnósticas como pronósticas, el TAC. Y el tratamiento, pues el tratamiento lo quisiera sintetizar lo más fácil. Entonces, en principio son las medidas generales. Los antibióticos generalmente pues son como sabemos, el intestino está colonizado por anaerobios y gram negativos, entonces van a ir dirigidos hacia ellos. Hemoderivados, generalmente pues cuando tienes una patología que te haya bajado el hematocrito más de 6 gramos sobre decilitro, ya usas de hemoderivados. Comorbilidades hay que tenerse en cuenta. El quirúrgico, como les dije, va a ser una apendicectomía, una colectomía o en el caso de una diverticulosis o diverticulitis, perdón. El médico se va a ir dirigido a pancreatitis, aragnadismo y cetosis diabética. Entonces, en sí, como conclusión, el abdomen agudo pues es uno de los síndromes más comunes en la área quirúrgica y pues estudio correcto desde la clínica hasta los estudios de gabinete nos ayuda a orientar un diagnóstico y así un tratamiento oportuno. Aquí tenemos las referencias y como les dije, pues si gustan algún otro tema, pues lo estaré subiendo en mi canal.